Muy buenos días, hermanos y hermanas. Cristo ha resucitado y verdaderamente que ha resucitado. Y en este día que estamos de fiesta, en la octava de Pascua, seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que venció a la muerte y viene a darnos vida y vida en abundancia. Nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 45. Escuchamos. En aquel tiempo, los discípulos contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se le ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. Y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría, seguían maravillados y les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos contestaron. Y entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente en mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego deben proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a las naciones e invitándolo a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta octava de Pascua seguimos de fiesta, pues el domingo de resurrección se extiende toda esta semana. Y en 50 días seguimos celebrando la gran fiesta. La fiesta que nos hace ver que realmente vivir, palpar con nuestra propia vida, Cristo ha resucitado. Y entonces podemos decir, con la boca llena, con el espíritu lleno de alegría y de fortaleza, podemos decir: y verdaderamente ha resucitado. ¿Por qué? Porque lo hemos palpado. Lo hemos visto, y al ver, al igual que sus discípulos, entonces podemos decir: verdaderamente ha resucitado el Señor de mi vida. En este día, nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas. Nos dice el Señor, nos dice esta feliz noticia, nos dice a ti y a mí, que se le aparece a sus discípulos. Los discípulos estaban temerosos. Dice la palabra de Dios que sentían miedo, desconcertados. Estaban con falta de fe debido a todo lo que habían visto que había pasado su Señor. Estaban solos, atribulados. Y sin embargo, dice el Evangelio de hoy, y esto se cumple en tu vida y en mi vida, que Jesús se aparece en medio de ellos y les da este saludo y le dice: la paz esté con ustedes. Esto mismo nos dice el Señor hoy a ti y a mí. Nos dice:
La paz esté contigo. ¿Y cómo podemos entonces recibir esta paz? Esta paz la recibimos y la certificamos cuando sabemos, confirmamos por la fe que no estamos solos, que Jesús se queda entre nosotros, dentro de nosotros y con nosotros, que lo ha prometido y lo ha cumplido. Pues recuérdate que dijo, yo me quedaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y también nos dice en el numeral 655 de nuestra madre, la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que uno de los frutos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos promete la resurrección futura, pero que hasta que alcancemos esta resurrección, la vida eterna, Él se queda en los corazones de sus fieles y entonces vive dentro de nosotros y nos atrae hacia Él. Es decir, que al resucitar, dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 655, dice que entonces tiene la autoridad, la potestad para quedarse vivo dentro de ti y dentro de mí. Y que nos llama entonces a divinizar nuestras vidas, a irnos criptificando. ¿Y qué quiere decir el proceso de criptificación? Es un proceso lento y evolutivo donde Jesús comienza a transformar nuestra mente según sus cualidades. Él viene como portero de nuestra conciencia, porque para los hebreos el corazón era la conciencia, lo interno. Y entonces comienza a transformar nuestras vidas. Donde hay dolor, coloca el perdón. Donde hay venganza, coloca el amor. Y donde hay tristeza, coloca la alegría. Y todo esto son los frutos de la resurrección de nuestro Señor. Que al resucitar, el Padre le permite estar en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Pero qué hermoso entonces saber que hoy Jesús a ti y a mí nos dice, descansa, la paz esté contigo. Es decir, al decir la paz esté contigo, dice que los discípulos se quedaron maravillados. Le dicen, ¿por qué se turba? Hoy nos pregunta a ti y a mí, ¿por qué estás turbada? ¿No he vencido yo la muerte en la cruz? ¿No es nuestro Señor mayor que el mal que pueda haber en el mundo o el mal que pueda haber en tu vida y en mi vida? Mayor que nuestros pecados y mayor que nuestro sufrimiento es nuestro Señor. Está por encima de todo. Pues recuérdate que en Filipenses capítulo 2 del versículo 9 en adelante nos dice, es el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que al decirnos el Señor hoy a ti y a mí, la paz esté con ustedes o la paz esté contigo, no estás diciendo yo estoy contigo. Créelo. Cree que yo estoy contigo, que yo no te he dejado sola nunca. Que yo estoy contigo. No pienses en tu futuro. No, saca todo lo que pueda atormentar el corazón de nosotros, que puede ser el sufrimiento. Puede ser un pecado, puede ser un problema. Cualquier cosa que hoy te esté perturbando a ti y a mí, hoy el Señor nos dice, como le dijo a sus discípulos, la paz esté contigo. Y nosotros entonces alcanzamos la paz, como dice el Padre Ignacio Larrañaga de los talleres de oración y vida, al descansar, al liberarnos de aquellas cosas que tú y yo nos podemos resolver. Y dejarla en las manos de aquel que es el poderoso, de aquel que todo lo puede. Entonces tú y yo despojarnos de todo lo que nos quita la paz, de todas aquellas cosas que no nos dejan ser feliz. Entonces entramos en la morada del abandono, es decir, del abandono total en las manos de aquel que sabemos que lo ha vencido todo, que venció la muerte, venció el pecado. ¿Para qué? Para darnos salvación. Dice, y se perdonarán, que se conviertan y se perdonen sus pecados. Y al perdonar los pecados,
Esto es sinónimo de salvación. Ha llegado la salvación para ti y para mí en este día. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Creerle. Y mira lo que le dice Jesús a los discípulos cuando estaban temerosos. Jesús les dice, ¿por qué están desconcertados? Miren, dice, miren mis manos y mis pies. Soy yo. Fíjense bien que no soy un espíritu. Toquen mis huesos. Y hoy el Señor también nos dice a ti y a mí, mírame a mí. Mira que no es, es decir, es resucitado. Mira mis llagas. Mira mis llagas. Y al mirar las llagas de nuestro Señor, podemos palparle. Y tú dirás, y yo, ¿dónde entonces podemos palpar a Jesús? Ese Jesús resucitado, en la Sagrada Eucaristía. En ese encuentro de amor donde Jesús se muestra resucitado a ti y a mí. Y al verle, podemos ver su cuerpo y su sangre. Y podemos tocar también su cuerpo y su sangre si estamos en vida de gracia. Podemos recibir, comer con Él, al partir el pan en la Eucaristía. Este sacramento que nos ha regalado el Señor para quedarse con nosotros, este gran banquete, esta acción de gracias de que Dios se queda con nosotros. Entonces vemos su cuerpo y su sangre y podemos decirle, Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Y comer su cuerpo y su sangre. Y ahí está la feliz noticia, que al igual que sus discípulos le tocaron, pudieron tocar sus llagas, pudieron comer con Jesús, porque Él le dice, tienen algo de comer, ningún muerto come, sino todo el vivo. Y esto hace también con nosotros. Primero, nos explica las Escrituras, que fue lo mismo que hizo con los discípulos de Emaús, lo hizo con sus apóstoles y también lo hace contigo y conmigo en este tiempo. Hoy Jesús nos explica las Escrituras, parte con nosotros el pan y se nos da como alimento de vida eterna. Y al comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces estamos recibiendo la vida del resucitado, que viene como un antídoto, como una sanación, liberación a nuestras vidas. Al recibirlo a Él, Él mismo entra en nuestro cuerpo y nos hace unirnos a Él, como nos dice San Irineo. Porque diariamente tengo que comerte a ti, Señor, porque tú eres el antídoto para que se perdonen mis pecados. Y como Él dice también en Juan capítulo 6, recuérdate, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Es justamente en la Eucaristía que podemos ver a ese Jesús resucitado y poder creerle a Él. Creer que Él viene, se queda contigo y conmigo para que nosotros seamos felices. Y también hay una feliz noticia y dice que sus discípulos, al hablarle de las Escrituras, dice, se ha cumplido todo lo que han dicho los profetas. Lo que dijo la ley de Moisés y lo que dicen los salmos de mí está cumplido. Y es así, se ha cumplido, porque ya Isaías en el capítulo 53 nos habla de este siervo doliente. Habla de sus hermosas llagas, que por sus llagas hemos sido sanados, que Él ha cargado con todas nuestras deudas. Pues es el signo de la cruz. Nos dice en la cruz, ¿verdad? Que Él se colocó en el puesto que nos correspondía a ti y a mí. Que la cruz es la señal de salvación del cristiano, pero que también la cruz es la señal de victoria, donde Jesús ha vencido a la muerte y quiere que tú y yo seamos felices. Y después nos dice el Evangelio que Jesús dice, entonces, después que le habla de las Escrituras, entonces se le abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Hay dos cosas importantes que tenemos tú y yo que hacer. Asistir a la Sagrada Eucaristía, este encuentro de amor con aquel que es el amor, que resucita y se da a nosotros para que tú y yo le toquemos, le adoremos y también nos unamos a Él y podamos tener vida y vida en abundancia en este peregrinar. Pero también están las Sagradas Escrituras. Al leer las Sagradas Escrituras, Dios nos habla a ti, a mí, a nuestros corazones. Y entonces también podemos tener este encuentro con aquel que ha resucitado a través de su palabra, porque Él
en un proceso lento y evolutivo nos va a permitir poder conocer, entender el mensaje de amor que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Hoy es un día maravilloso porque al igual que se le aparece a sus discípulos, Jesús se nos aparece a ti y a mí y nos regala la paz. Nos dice, la paz esté contigo. Y este saludo llega a nuestros corazones y nos hace sentir paz y tranquilidad, porque confiamos en aquel que está vivo, que vive con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Cristo ha resucitado y verdaderamente que ha resucitado. Aleluya, aleluya. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Somos familia unida. Adiós.